en esta hora. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Todos aquellos que tienen boca y lengua para alabar, alaben la gloria del Señor, porque todos los que respiren alaben la gloria de Dios. Porque Dios habita en medio de la alabanza. Cuando estuve en la penitenciaría en el 2013, preso por causa de Cristo, un año condenado de prisión, los presos alababan a Dios que hacían temblar las paredes y glorificaban a Cristo, que no había ni una pizca de una seña de un demonio que podía estar ahí, porque era una alabanza que salía de lo profundo del corazón. Y yo me pongo a pensar, si esa gente que está esclava, metida ahí en la cárcel, alaba y glorifica a Dios de esa manera, ¿cuánto más alabará la gente que está libre? Porque ellos están presos en el cuerpo, pero libres en el alma. Y hay gente que está libre en el cuerpo, pero están esclavos en el alma. Yo sé que aquí hay un pueblo que está libre, porque Cristo ha roto las cadenas. Cristo ha roto, Señor. Y el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante, y es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es enfática y claramente nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos habla claramente que todos han pecado, y por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, a su nombre. Pero también en medio de toda esa circunstancia donde los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia que también en el verso 24, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a su nombre. Entonces nos damos cuenta que la Biblia nos habla que la humanidad ha pecado. El mundo entero se ha ido tras el pecado, tras la maldad, tras el vicio, tras el error. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia nos habla de una buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que en medio de la maldad sobreabunda la gracia de Dios. Que aunque el mundo está destituido por el pecado, hay una gracia que son justificados gratuitamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús en esta hora? ¡A su nombre! Dale un aplauso poderoso al Señor en esta hora. Si ese aplauso es para Lenín Moreno, dale un aplauso fuerte a Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y el día de hoy vamos a hablar con el tema cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado, la Biblia dice que toda la humanidad ha pecado, por cuanto todos han pecado. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero gratuitamente han sido justificados por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Pecado de maldad en maldad. Y el diablo haciendo de la suya en todo el mundo entero. Cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado cuando entra, degrada a la persona, lo lleva a la miseria, a la pobreza, lo hace un mendigo, lo hace una prostituta homosexual, lo hace un alcohólico. Cuando el pecado entra, destruye la familia. Cuando el pecado entra, destruye los negocios. Cuando el pecado entra, destruye los barrios y la sociedad.
Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Porque el que practica el pecado es esclavo del diablo. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Levanta tu mano y alaba la gloria a su nombre. Dale ese aplauso fuerte a Cristo, que se escuche, que se escuche. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga aleluya. Diga Cristo viene. Cristo viene. Dale ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Cuando el pecado entra, destruye todo lo que está en su paso. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces cuando el pecado entra, destruye todo. La Biblia nos habla en Ezequiel capítulo 28, verso número 11. Cuando el pecado entra, la Biblia dice que había un ser en el cielo, en un ambiente de paz y de gloria, en un ambiente lleno de amor. Dios creó a un querubín. Este querubín fue creado en medio de una fiesta hermosa, con tamboriles y flauta. Este querubín era hermoso y acabado de hermosura, lleno de sabiduría. Había fiesta, había gloria. Se paseaba entre los carbones de fuego en el cielo. Pero un día entró el orgullo en el corazón de este querubín y quiso ser como Dios. Cuando el pecado entra, y este querubín que Dios lo había creado, hermoso, era cantante, cantaba muy hermoso, con tamboriles y flauta. Pero de repente le entró la envidia. Le entró una envidia de querer sacar a Dios del trono. Y él quería ya no alabar a Dios, sino que él quería que a él lo alabe. Cuando el pecado entra, y este querubín, este ángel que estaba en el cielo, formó un complot, una guerra. Apocalipsis capítulo 7 en adelante. Hubo una guerra en el cielo, hubo una batalla en el cielo. Entonces este querubín peleaba con Miguel. Miguel peleaba con sus ángeles contra este querubín, que ya no era querubín, era un gran dragón, era la serpiente antigua, era el diablo. Cuando el pecado entra, este querubín, después de haber sido un buen cantante, después de haber sido un buen músico, después de haber tenido una voz melodiosa, se convirtió en lo que hoy conocemos, el archienemigo de Dios, llamado el diablo. Cuando el pecado entra, transforma a las personas, los degrada. Este querubín era un cantante, pero en el cielo entró en pecado en su vida. El pecado lo gobernó y el pecado lo destruyó. Y fue destituido del cielo y se convirtió en Satanás. Era cantante, pero el pecado lo destruyó. Cantaba bien, pero el pecado lo mandó del cielo al infierno. Porque eso es lo que hace el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo no sé si hay gente que aquí puede alabar la gloria de Jesús. Cuando el pecado entra. Y este querubín, que era cantante, que era hermoso, lleno de sabiduría, lo botaron del cielo por el pecado que gobernó su vida. Cuando el pecado entra, porque el pecado entra en el corazón de un hombre y lo destruye. ¿Cuántos ricos, famosos en el mundo, cuántos cantantes reconocidos a nivel mundial, el pecado los ha destruido? ¿Cuántos cantantes con una voz mundial, internacional, con buena apariencia, el diablo los ha destruido? Porque el pecado, cuando entra, degrada y destruye al hombre, a su nombre. Lupita D'Alessio,
una cantante internacional con una voz melodiosa. Uno de los temas que ella cantaba y que todo el mundo cantaba: te pareces tanto a mí. Y Lupita D'Alessio era aplaudida, llenaba estadios, ella estaba sobre todo. Pero aunque cantaba bonito, aunque tenía una voz hermosa y aunque llenaba estadios, el tiempo pasó y empezó a envejecerse. Empezó a caerle las arrugas, empezó a salirle las canas. Y Lupita D'Alessio no soportó eso, ver en el espejo que su vida se estaba acabando. Y ella empezó a consumir pastillas, se hizo adicta, se hizo alcohólica, se hizo drogadicta. Y Lupita D'Alessio estuvo a punto de suicidarse cuando el pecado entra. Cuando el pecado entra, lleva al hombre al suicidio, lleva al hombre a la muerte, lo tira en un parque, en una calle, y lo tira ahí borracho, perdido, drogado. Pero hoy te traigo una noticia, que aunque tú estés con pecado, Dios te ama. Porque la Biblia dice en Romanos 8:5, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios en esta hora? Yo no sé si hay gente que pueda alabar a Dios. Los que han sido limpios por la sangre de Cristo, denle un aplauso fuerte a Dios. Cuando el pecado entra, y todos fueron destituidos de la gloria de Dios cuando entró el pecado. Cuando el pecado entra, porque con el pecado no se puede jugar, porque el pecado destruye, carcome, despedaza. Por muy intelectual que usted sea, doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, científico, el pecado no respeta clase social, intelectual ni económica. Cuando el pecado entra, arrasa y destruye todo lo que encuentra a su paso. A su nombre, a su nombre. Pero hace más de 2000 años vino del cielo Jesucristo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. Jesús no vino por los justos, Él vino por los pecadores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esta es tu noche, amigo, para que te entregues a Cristo, cambie tu vida, porque cuando el pecado entra, el pecado destruye. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Yo no sé cuánto han traído sus palmas para alabar a Dios. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga santo. Dale más fuerte ese aplauso. ¡A su nombre! Cuando el pecado entra, a su nombre. Luis Miguel, ¿cuántas mujeres se morían con este joven? Un niño que apareció en las pantallas con sus ojos hermosos y una voz melodiosa. Pero Luis Miguel empezó a cantar de niño y creció. Y cuando creció se llenó de orgullo cuando el pecado entra. Luis Miguel estaba en todo su apogeo, en toda su fama, lo tenía todo. Era un buen cantante, era un buen hombre que cantaba música romántica. Cuando el pecado entra, y Luis Miguel permitió que el pecado entrara en su vida. Luis Miguel permitió que el pecado minara su corazón. Y él puso como regla que en todo país que lo contrataran para cantar, todo mundo tenía que bajar la cabeza cuando él entraba al camerino. Y nadie tenía que verlo, porque él se creía alguien muy especial, ya casi creyéndose Dios mismo cuando el pecado entra. Cuando el pecado entra, y Luis Miguel puso esa regla, cuando vino a Ecuador, y le dijo que los camarógrafos no querían fotógrafos. Cuando él entrase al camerino, todos tenían que bajar la cabeza. ¿Y qué sucedió? Que este muchacho, por permitir que el orgullo entrara, poco a poco, después de estar en los grandes estadios llenos de público, terminaba en una habitación, aunque con muchas mujeres que tenía, completamente solo. Comenzó a beber,
comenzó a tomar licor. Y poco a poco el pecado empezó a entrar, hasta que Luis Miguel se convirtió en un alcohólico y en un drogadicto. Muchos de sus conciertos fueron cancelados. Muchos conciertos quedaron anulados. Él recientemente quiso llegar a Ecuador y no pudo. ¿Por qué? Porque el pecado cuando entra destruye todo. Destruye la economía, destruye la salud. Vaya a la cárcel y pregunte por qué están ahí. Por el pecado. Vaya a los hospitales, vaya a Lea. La gente se está muriendo por causa del pecado. ¿Cuánta gente son asesinadas por causa del pecado? Cuando el pecado entra, destruye. Pero hoy quiero decirte que aunque te laves con lejía o detergente, la mancha de tu pecado no saldrá. Pero si vienes a Cristo, la sangre de Cristo, Él te va a limpiar, Él te va a purificar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Cuando el pecado entra. Yo no sé cuántos alaban la gloria del Señor en esta noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? Si ese aplauso es para Jaime Nebot, ni él también te lo rechaza. ¿Cuántos alaban a Cristo? El aplauso para los hombres aquí, pero el aplauso para Dios es acá arriba. Vamos a alabar a Dios. Diga aleluya. Cuando el pecado entra, dice la Biblia que fueron todos destituidos de la gloria de Dios, pero que fueron salvos, y somos salvos gratuitamente. Mire lo que ha hecho Dios, salvar a la humanidad tan gratuitamente, porque Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Solo resta creer en Él. Amén. Arrepentirse de sus pecados. Amén. Ya no necesita ir a una procesión. Ya no necesita ir a una iglesia religiosa a golpearse el pecho. Ya no necesita comprar santos de yeso ni de palo. Ahora solamente usted tiene que arrepentirse, creer en Dios, aceptar a Cristo como su Salvador, y su nombre aparecerá en el libro de la vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Más fuerte el aplauso. Yo creo que aquí hay gente suficiente como para que la gente escuche que Dios está vivo. Cuando el pecado entra, entonces Dios, teniendo esta gran desilusión de haber creado este querubín perfecto y acabado de hermosura, Dios no se da por vencido. Y Dios hace la tierra. Ordena una tierra con animales, con plantas, con agua, con aves, con peces. Pero hace también un ser que reemplazaría al ángel que botó del cielo, que hoy se llama el diablo. Y hace al hombre, con sus manos divinas, coge polvo de la tierra y comienza a formar al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando el pecado entra, entonces Dios comenzó a formar al hombre, lo empezó a crear y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. A su nombre. Porque Dios es el creador auténtico del hombre. Nosotros somos creados a imagen de Dios. Hay tantas teorías hoy en día que dicen que el hombre es la evolución del mono. Y que nosotros éramos monos y que poco a poco nos fuimos enderezando y se iban cayendo los pelos hasta que nos hicimos seres humanos. Dios es nuestro auténtico creador. Y somos los únicos que tenemos alma. Aleluya. Y aunque somos un poco menor que los ángeles, el hombre es la corona de la creación. Levanta tu mano y alaba la gloria. A su nombre.
Cuando el pecado entra. Y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y la humanidad hoy tiene la oportunidad de ser salva gratuitamente. Amén. Mire, porque ahora todo se ha hecho un comercio. La Iglesia Católica por todo cobra, por matrimonio, por bautismo. Y tras eso le engañan a las personas que se le mueren los familiares. Y le cobran la misa de requiem, la de cuerpo presente, la octava, la novena, y esa es una billetiza. Mira, aquí tú te mueres con Cristo en el corazón y aquí no te cobramos nada porque Cristo ya lo pagó todo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria? Por eso que el día que yo me muera, yo no necesito que me pongan atrás del ataúd un crucifijo de un Cristo muerto. No, porque mi Cristo está vivo. Entonces tiene que comprar solo la caja. Mire cuánto se ahorra. Se ahorra de la misa de requiem, la de cuerpo presente, la octava. Se ahorra de todo. Y el día que yo me muera, yo no quiero que le den a la gente café con rosca, porque eso es lo común. Quiero que le den arroz con pollo. Y ya estás invitado de antemano. Cuando el pecado entra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Cuando el pecado entra. Y Dios hizo a Adán y a Eva. Y los puso en un jardín. Y Adán y Eva estaban en un jardín y podían comer de todos los árboles. De mango, de papaya, de ciruela, de todos los árboles podían comer. Menos del árbol que estaba en medio del huerto. Dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. A su nombre. Entonces, el diablo que había sido botado y había desordenado la tierra, estaba muy celoso e envidioso. Dios había creado al hombre. Entonces el diablo se metió en una serpiente. Porque el diablo se puede meter y los demonios se pueden meter en animales, en personas y hasta en cosas. Los demonios son condenados por Jesús como espíritus inmundos. Y tienen el poder de afligir, inclusive de matar a una persona. Pero cuando usted tiene a Cristo, ni la brujería ni la hechicería puede hacer algo por usted. Porque mayor es el que está con nosotros. Hay gente que puede alabar a Dios en esta hora. Yo no sé cuántos tienen a un Cristo vivo. ¡A su nombre! Entonces el diablo se metió en una serpiente cuando el pecado entra. Y el diablo se metió. Y por ahí va caminando Eva, alejada de su marido. Por eso que hay muchas mujeres independientes que han sacado hoy la liberación femenina. Entonces, la serpiente estaba en el árbol. Y Eva iba caminando, quizás cantando un coro. Qué bonito es andar con Cristo. Y de repente, cuando el pecado entra, qué bonito es. Y Eva enseguida, ¿quién es? Porque así hay mujeres que van por las calles y escuchan, ¿quién es? Y no saben que están llamando al panadero. Cuando el pecado entra, fueron todos destituidos. Entonces el diablo se mete en la serpiente. La serpiente comienza a hablar y le dice, Eva, ven acá. Mira este árbol, está rico. ¿Te gusta el fruto? Sí, se ve delicioso, pero Dios dijo que yo no puedo comer, porque el día que yo comiere del árbol, ciertamente voy a morir. Entonces la serpiente comienza a meterle el pecado a Eva. Estando sobre todo, Adán y Eva lo tenían todo, no le faltaba nada. La serpiente le engaña y le dice, no, lo que pasa es que Dios tiene temor de que ustedes coman esto,
Porque Dios no quiere contrincantes, porque sabe Dios que el día que comieres de él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal a su nombre. Entonces, como Dios no quiere contrincante, como Dios no quiere alguien que le haga competencia, Dios no quiere que coma. Entonces, tú quieres ser Dios, come Eva, come Evita, bonita, Evita preciosa, Evita, porque la mujer se deja llevar por el oído, los hombres por lo que ven. Cuidado con los hombres. Ya no estés mirando ese Facebook, buscando ahí la idónea, porque todo esas fotos son cirugía, filtro. Tú ves una boya hermosa y cuando la ves en persona, pero es la serpiente antigua. Entonces Eva comió del fruto y le dio también a su marido. Cuando el pecado entra, el pecado entró en Eva y en Adán. Los dos comieron. Estando sobre todo, sin faltarle nada, permitieron que el pecado entre. Y cuando el pecado entra, destruye a las personas, los carcome. Cuando el pecado entra, a veces las personas no aprovechan la intelectualidad, el estudio que le dieron sus padres, la inteligencia, la abundancia que tenían. Camargo Barbosa no era cualquier hombre. Camargo Barbosa era un hombre inteligente. Vino a Ecuador este colombiano. ¿Y qué empezó a hacer? A disfrazarse de cura, de monja y de señor perdido. Y le decía a la señorita, señorita, estoy perdido en esta dirección. Y no sé cómo las convencía. Las señoritas iban con él, los guiaba, las llevaba al monte, las violaba y después las asesinaba. Y en Ecuador había noticias de muertes continuas en secuencias de mujeres violadas y asesinadas. Pero no se sabía quién era. No había rastro. No había huella. Camargo Barbosa actuaba hasta como pastor. Y le decía, yo soy pastor. Por favor, quiero buscar esta iglesia, hermanita. No sé, señorita, puede guiarme. Y lo guiaban. Y se la llevaba. La violaba. Y después la estrangulaba cuando el pecado entra. Camargo Barbosa se convirtió en un violador. Se convirtió en un asesino. Pero cuando el pecado entra, el pecado te lleva no solamente a la destrucción, el pecado te lleva al infierno. Cuando el pecado entra. Y Camargo Barbosa un día fue detectado. Le hicieron la persecución. Le hicieron servicio de inteligencia. Y lo localizaron a Camargo y lo encontraron. Empezó él a dar los lugares donde había matado y violado mujeres y lo llevaron a la penitenciaría. Camargo Barbosa fue llevado a la penitenciaría cuando el pecado entra. Fue llevado a la cárcel y estando en la cárcel le dieron una celda. Pero Camargo Barbosa no se imaginaba que a una de las chicas que él había violado, ahí adentro estaba un familiar de ella. Cuando el pecado entra. Cuando el pecado entra. Y Camargo Barbosa estaba en su celda. Estaba supuestamente tranquilo. Di que se había hecho cristiano. Cuando el pecado entra, te viene la cosecha, te viene la paga. Y la paga del pecado es la muerte. Y de repente, Camargo siente que abren la puerta. Y entra un hombre con un horrendo machete y le dice, tú eres el que violaste a mi familiar tal. Y Camargo Barbosa indefenso cuando el pecado entra. Entonces ese hombre dijo, y ahora aquí te tengo, mira cómo caí en mis manos. Levantó el machete y comenzó a dar varios machetazos. Le rompió la mitad del labio, la mitad de la cara, lo empezó a despedazar. Y Camargo murió en una prisión por causa del pecado. Porque el pecado cuando entra, el pecado te lleva a la muerte. Porque el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo ha venido para que tú, amigo, en esta noche te arrepientas y tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor en esta hora?
Yo no sé si hay gente que pueda alabar a Dios. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido redimidos? Todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, denle un aplauso al Señor. ¿Y cuánto te costó? Gratuitamente. Amigo, amiga, que usted está aquí y que está alejado de Dios, que está apartado, que está envuelto en el vicio, en el pecado, vengan esta noche a los pies de Cristo y abrace por la fe el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Levanta tu mano y alaba la gloria de Jesús en esta hora. Hay gente que puede alabar. Hay gente que puede decir aleluya. Dile al que está al lado tuyo, cuidado con el pecado, dile. Porque el pecado es peligroso. Y hay gente que juega con el pecado. Hay gente que está esperando ya a mediados de septiembre que se acabe el estado de excepción. Porque la gente se siente encerrada hasta las 11 de la noche. Y la gente quiere farrear. Ya hay gente que le está cogiendo hasta calambre en los pies porque ellos ya quieren bailar. Quieren una discoteca. Quieren un salón. Quieren un cabaret. Quieren un nightclub. Y muchos de los que entran ahí, entran con dinero y salen sin dinero, sin cadena, sin billetera. Y si tiene dentadura de oro, hasta la dentadura se la van quitando a su nombre. Cuando el pecado entra. Es que cuando el pecado entra no perdona a nadie. Yo estuve en el pecado. ¿Y sabe dónde me llevó el pecado? A la basura. Ahí terminé, en la basura. Al lado de tripas de gallina, de paños desechables, de cáscara de naranja, de basura. Ahí me llevó el diablo a dormir. Perdido en el alcohol, perdido en las drogas, sumido, consumido por el pecado y la maldad. Caí en ese vicio y terminé en la basura. Porque el diablo al principio te regala, pero después te cobra. A su nombre. A su nombre. Porque así es el amigo, supuesto amigo. Te dice, vámonos a tomar. Y usted le dice, no, yo no. Le dice el otro amigo, no, yo no, yo no tomo. Vamos, solo son dos. Y después que se acaban las dos, le dice, ya me voy. ¿Y para qué te vas? Tranquilo? Las dos últimas y se acabó. Yo las pago, tranquilo. Se acabaron las dos más y le dice, ya me voy. Pero tranquilo, si yo tengo carro, yo te llevo. ¿Seguro tú me llevas? Sí, y vienen dos más. Y vienen dos más y el diablo le regala todo el alcohol que quiera. Y cuando ya está atado y encadenado, y cuando el pecado ha entrado, el diablo lo deja ahí, atado, encadenado. Y lo hace esclavo, lo hace un guiñapo, lo hace un alcohólico. ¿Cuántas señoritas intelectuales, abogadas, hoy se prostituyen? Hoy son lesbianas, hoy son homosexuales. En este tiempo que estamos viviendo ya no se sabe ni quién es quién. Una vez me subí a un colectivo y se subió un hombre con un pelo largo y me dice, permiso. Le digo, sí, siga nomás, señorita. ¿Cómo me dice? ¿Cómo me dice? No, le digo, disculpe, le digo. Ya no se sabe quién es quién. Las iglesias, hay gente, mujeres que se cortan el pelo como gallina guarica. Y usted dice, ¿qué dice, amigo? Y ella dice, ¿qué pasa? Soy una señorita. Porque estamos viviendo tiempos donde el pecado está entrando aún en muchos lugares donde no debe de entrar. Cuando el pecado entra, y cuando el pecado entra, pasó como Sodoma y Gomorra. La gente, desde el más pequeño hasta el más grande, se hicieron homosexuales, transexuales, heterosexuales, se hicieron gay, lesbianas. Eso pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Dios? Cuando el pecado entró en Sodoma y Gomorra, Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos.
Y la mujer de Lot, que fue avisada por los ángeles para que salga con su marido, el ángel le dijo, no miren atrás. Y cuando Dios comenzó a incendiar todo, la mujer de Lot miró hacia atrás. Porque las mujeres son curiosas. ¿Estás escuchando? No seas curiosa. Tienes apegado el oído a la pared de la vecina de al lado. Cuando el pecado entra, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás. Ella escuchaba que explosionaba. ¡Bum! ¡Bum! Dios quemando Sodoma y Gomorra. Dios, ese pecado, Dios estaba cansado. Y Dios dijo, voy a destruir esta ciudad. Y comenzó ¡bum! ¡Bum! Y la mujer de Lot se acordó. La cocina de inducción. Ahora el carro que recién compramos. El hilo dental. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Ese aplauso ni Lucio Gutiérrez te lo coge. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jesús? A ver, vamos a ver si aquí hay más de 200 personas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y en los días de Noé, dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal cuando el pecado entra. Y Dios destruyó con un diluvio de 40 días y 40 noches. Mire que cuando el pecado entra, destruye las naciones, destruye las ciudades, destruye los pueblos. Las chinas, ellos adoran al dragón, a la serpiente, adoran a los ratones. Los chinos tienen templos hasta para ratones. Y los chinos se comen todo lo que se mueve. Yo ahí en Milagro donde vivo me metí a una chifa y le digo, ¿tiene pescado? Me dice, sí, pero tengo pescado muerto. Pero claro, porque yo quiero comer un pescado muerto. No, dice, es que en la China el pescado tiene que mover aunque sea la colita. Y el resto te lo puedes comer. Porque allá se come todo, gusano, ratón, culebra. Tú que te andas quebrando mucho y moviendo mucho, te vas a la China, te comen rapidito. Cura de preciosa. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor en esta hora? Cuando el pecado entra. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor en esta hora? ¡A su nombre! ¿Y qué pasa con China? Ellos han dejado a Dios por adorar al Creador y se han dedicado a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y las plagas vienen desde China. La recientemente pandemia se dice que viene de un lugar de China. ¿Por qué? Porque ahí vendían de todo. En internet yo vi a un perro vivo que le tiraban agua caliente y medio cuerpo del perro ya estaba pelado. Y el perro que quería correr, pobrecito, ya estaba medio pelado. Cuando el pecado entra. ¿Y qué pasa con China? Mire lo que pasa con China. Vienen plagas, pestes, enfermedades continuamente. En Tailandia se ha convertido ahora una playa, tal como Sodoma y Gomorra, la playa llamada el paraíso, donde van hombres y mujeres completamente desnudos a bañarse. Y nadie tiene sexo ahí. Todo el mundo es lo que quiere ser. Hombres barrigones, mujeres piponas, hombres flacos, negros, homosexuales, de todo. Dicen que ellos, ese es el paraíso. Eso está ocurriendo en Tailandia. En Estados Unidos han legalizado muchas cosas malas. En Estados Unidos
son visitados continuamente de huracanes como Rita, Luciana, Katrina y el que recientemente está azotando, el huracán llamado Laura. Terriblemente. ¿Por qué? Porque Dios castiga a las naciones cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado. Cuando entra el pecado, las naciones son destruidas. Las naciones son devastadas. Las naciones no pueden sostenerse. En Italia estaban haciendo huelga porque querían legalizar el aborto. Iban mujeres y se ponían trapos y se hacían una barriga y se metían un muñeco lleno de sangre y lo sacaban ante la gente y lo tiraban en el piso porque ellos querían legalizar el aborto. Y después le vino la consecuencia. Fue Italia la que recibió una gran altura de muerte inmensa de personas muriendo por el COVID-19. Cuando el pecado entra, cuando el pecado entra, destruye, devasta. En Brasil, los brasileros en uno de los desfiles y caravanas que ellos hacen, se burlaban de Cristo y hacía que el diablo lo castigara. Y se burlan de Cristo, que Cristo es homosexual. Y se burlan de Cristo crucificado con cuerpo de mujeres. Y fue Brasil donde también Dios continuamente la castiga con inundaciones, con hambre, con peste. Cuando el pecado entra, cuando el pecado entra, Dios destituye todo. Y viene devastación. Y viene muerte. Pero Cristo quiere salvarte, amigo. Él quiere perdonarte. Si vienes esta noche a los pies de Cristo, Él cambiará tu vida. Él transformará tu vida. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque Cristo es el único que puede transformarte. No es el psicólogo, no es el psiquiatra. El centro de rehabilitación llega solo a la mente, pero Cristo llega al corazón. A mí nadie podía cambiarme, solo Cristo. Yo cuando era joven, yo no lloraba así por así. Solo lloraba cuando me dolía la muela. Pero cuando vine a los pies de Cristo, no hay nadie que se resista a su presencia. Que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Rompe las cadenas, rompe las brujerías y te hace libre. Aquí no es asunto de buscar al papa, al cura o esperar una religión. No, nosotros no estamos hablando de una religión. Lo que estamos presentando aquí es a una persona. Porque hace más de 2000 años Dios no mandó una religión para salvar al mundo. Dios mandó una persona y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día con poder y gran gloria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Cuando el pecado entra. Ya voy a terminar. Amigo, en esta noche que usted está aquí, no permita que el pecado entre a su vida y lo gobierne. Porque eso es lo que quiere el diablo. Destruir su familia. Destruir su hogar. ¿Cuántos amigos yo he conocido? Amigos míos que antes fueron en el mundo, que no conocía a Cristo, ya no están en la tierra. Muchos murieron asesinados, otros murieron a causa de sicariato y muchos murieron de los pulmones y otros del hígado y otros terminaron pudriéndose en la cárcel. Cuando el pecado entra, cuando el pecado entra no perdona a nadie, pero cuando Cristo entra cambia la vida. Cuando Cristo entra, cambia los hogares. Cuando Cristo entra, cambia esa persona y se hace una persona regenerada, libre. ¡A su nombre! Mire que esta cara que yo tengo aquí, esta cara me la puso Cristo. Yo no tenía esta cara. Esta cara me la puso el Señor. Porque ahora yo lo dejé entrar en mi corazón. Y se refleja Cristo en mi vida. Pero antes, cuando no tenía Cristo, tenía los demonios.
Y usted solo con verme la cara no esperaba más que sacaba la billetera y me la daba. Cuando el pecado entra, destruye, no importando si es presidente, vicepresidente, alcalde, político, no perdona nada. Nabucodonosor era un rey y él dijo que todo lo que había creado era para su gloria, y él se creyó Dios. ¿Y dónde terminó Nabucodonosor? En la selva, en la hierba, como animal, comiendo como las aves, le crecieron las uñas. Y terminó loco Nabucodonosor hasta que se arrepintió y reconoció al Altísimo como su Salvador. ¿Cuándo alaba la gloria del Señor? Cuando el pecado entra. Cuando el pecado entra. Y Nabucodonosor, siendo rey, se creía Dios. ¿Y en qué terminó? Terminó loco. ¿Qué pasa con muchos políticos? Muchos políticos que se creen dueños de sus naciones, de sus países, de su pueblo. ¿Qué pasó con Saddam Hussein? Saddam Hussein en Irak, ¿qué hizo? Él se creía un dios. Y todo lo que él decía tenían que hacer. Y levantaron un monumento en el centro de la ciudad. Y era Saddam Hussein ahí, hecho un monumento donde la gente tenía que rendirle pleitesía. Porque este hombre había dejado, siendo presidente, siendo gobernador, que el pecado se le meta. Y Saddam Hussein, de un momento a otro el pueblo se levantó y comenzaron a tumbar la imagen. Comenzaron a tumbar la imagen de Saddam Hussein y la tumbaron, le botaron la cabeza. Y comenzó la persecución. Saddam Hussein permitió que el pecado entre en su gobierno, entra en su vida y entra en su familia. Y cuando el pecado entra, no perdona nada. Y a Saddam Hussein lo condenaron a la muerte, a la pena de muerte, a la horca. Yo fui testigo cuando pasaron en el internet el momento en que a Saddam Hussein lo ahorcaron, lo treparon en una escalera alta. El que lo llevaba era un verdugo que tenía la cara tapada. Solo los ojos se le veían. Y le pusieron un cabo. Y lo único que pudo decir Saddam Hussein a buena hora es que Dios los perdone. Y en el momento que él dijo, lo tiraron. Y Saddam Hussein cayó al vacío. Y en la cuerda lo guindó y lo ahorcó al instante. Cuando el pecado entra. Hitler se creía Dios. Gobernaba las multitudes horas y horas y horas hablando, y todo el mundo sin dormir escuchaba a Hitler. Él hizo la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Mató a más de 6 millones de judíos. Cuando el pecado entra, y Hitler permitió que el pecado entrara, y le vino una trombosis. El Parkinson le vino a Hitler, pero no se daba a conocer. Y luego de un tiempo, Hitler, con un arma, se suicidó. Cuando el pecado entra. Amigo, a nadie le va bien alejado de Dios. Amiga que me escucha, usted que está en su casa, en una esquina, a nadie le va bien cuando está metido en el pecado. Vive infeliz, vive triste. La gente se suicida, se mata. Se refugia en el vicio y en el pecado y en el error. Y su final es el infierno. Y cuando muere, muere borracho. Y la gente dice que en paz descanse. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. A su nombre. Entonces, para consuelo de la familia, mandan a llamar al cura. Señor cura, mire, acabó de fallecer mi tío con una fuerte chupiza. ¿Qué puede hacer usted por él? Bueno, lo que hay que sacarlo es del purgatorio, porque eso es lo que dice la Iglesia Católica, que hay purgatorio. O sea, un lugar donde la gente que muere va a purgar sus pecados. Lo purgan, le dan un jarabe y ahí lo bota todo.
Y después el cura hace la misa, reza, canta un cántico que nadie entiende, va, 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 y todo el mundo llora, pero no sabe ni por qué llora. Y dice, ahora que salga del purgatorio y se vaya al cielo. La Biblia no habla de purgatorio. El único lugar intermedio entre el cielo y el infierno es la tierra. Y aquí en la tierra es donde estamos predicando el Evangelio para que usted se arrepienta y venga a Cristo y Cristo le salve y pueda ir al cielo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por medio de Él. ¡A su nombre! Dale más fuerte ese aplauso, más fuerte, más fuerte. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos se van con Cristo?